Hola, buenas noches a todos y todas. Aquí estamos un día más en la caja negra de Es Asturias Televisión y de 987 Televisión León. Y aquí estamos un día más, un miércoles más, para hablar de temas de actualidad. De actualidad, que es lo que cuenta o lo que debe contar sobre todo primar en un medio de comunicación. La actualidad es discutible, pero yo creo que en estos momentos hay pocas dudas sobre que el vértice superior de la actualidad está centrado, está puesto en Ucrania, en la invasión de Ucrania, en la guerra de Ucrania, en el desastre que está ocurriendo y a partir de Ucrania, pues las oleadas que nos están afectando a todos, ¿no? Porque, bueno, esta es una guerra muy, bueno, quizás desde el punto bélico todavía no sea muy grande, pero está teniendo consecuencias económicas, diplomáticas y políticas muy importantes. Así que vamos a hablar de Ucrania. Y para hablar de Ucrania están 4 invitados cualificados, muy cualificados, que pueden pues, bueno, ilustrarnos y ampliar, ampliar o matizar en fin, o esclarecer aspectos de la nube enorme de información que nos llega, que a veces pues, se come el centro del asunto, sobre todo porque bueno, siempre es lo que ocurre en los medios, la mayoría de lo que llega es de carácter, digamos, sentimental, que no está mal, no lo critico, pero bueno, lo sentimental es un poco trasladable a cualquier sitio y lugar, porque las tragedias son muy parecidas en todos los sitios, pero nos falta a veces lo específico de lo que está ocurriendo en Ucrania, insisto, de los aspectos bélicos, pero también económicos, diplomáticos, políticos y casi diríamos que culturales, ¿no? O generales, ¿no? Bueno, no me enrollo más. 4 invitados. Paso a presentarlos de allá para acá. En primer lugar, María Alexeyeva, que es ucraniana, aunque parezca sueca, es ucraniana, vive en España desde hace muchos años, estudió filología española y habla español correctamente y tiene familia en Ucrania y está en contacto, como es lógico, con su familia, con su país, con su patria. Bienvenida a la caja negra, María. Gracias. En segundo lugar, en este círculo que estamos haciendo, José María Rodríguez, que es profesor de historia, ya estuvo en otros debates de la caja negra, también sobre Ucrania. Sí. Sé que ya lo conoce todo el mundo, yo creo. Bienvenido, José María, gracias por estar aquí. Muy bien. En tercer lugar, también es veterano de esta guerra de la caja negra, de la guerra de Ucrania, de la caja negra, José Girón, que es catedrático de Historia Contemporánea. Bienvenido, José. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. O a ustedes. Y en cuarto, yo os tuteo, no sé si es correcto o no, pero bueno. Mejor así. Y en cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, Javier González Vega, que es catedrático de Derecho Internacional Público. Bienvenido a esta tertulia, gracias por estar aquí. Gracias, Javier. Y bueno, que no hace falta decirlo, que es muy cualificado para hablar de estos temas. ¿Por dónde le metemos el diente? Pues por lo último, ¿no? Lo último es que hay corredores humanitarios que ya están empezando a funcionar, parece ser, y lo último es que las bolsas europeas suben como la espuma. Esta mañana, la bolsa española sobre todo, por la tarde en Estados Unidos también sube, la inflación se dispara al mismo tiempo, o sea, está lleno de cosas contradictorias. Las contradicciones son objetivas, están ahí, o sencillamente es que nos faltan datos y nos parece contradictorio, pero todo podría encajar. Bueno, es una pregunta filosófica casi, ¿no? Pero bueno, a mí como me gusta la filosofía, empiezo por ahí. ¿Qué es lo último para ti? Que estás más en contacto. Lo último que está ocurriendo. Bueno, yo de economía y demás soy un poco... No, lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, para mí, principalmente, es lo que no está ocurriendo, que es precisamente el respeto de el corredor humanitario, porque si no están minados para que las ambulancias no salgan, paran las ambulancias, no dejan salir, disparan las ambulancias, bombean las ambulancias. Lo último pues fue en Mariupol, toda esta gente, que yo creo que es una foto que ha visto todo el mundo gracias al poder de las redes sociales, de cuantísima gente refugiada debajo de ese puente destrozado y saliendo literalmente caminando por encima del río, ¿no? Les pusieron unos maderos y tenían que subir a la vez que les tiraban y les disparaban hasta matarlos. Lo último es que han disparado un hospital de niños infantil. Corredor inhumanitario, se podría decir, como humor negro. Se podría decir, sí. Inhumanitario, no veo lo humanitario por ningún lado. Por ningún lado, sí. No están respetando
a los civiles y sobre todo, pues por desgracia, hay unas ciudades que están llevándose todo lo malo, ¿no?, que puede pasar una guerra, que es en Kharkiv, en Kiev y en Mariupol. Pero eso, sobre todo los corredores humanitarios, no forma parte de la lógica de la guerra, si es que cabe hablar de lógica de la guerra, ¿no? Las guerras son terribles, todas las guerras son terribles, pero también tienen unas ciertas lógicas, ¿no? Ya no digamos por todas las convenciones humanitarias que hay, pero pasa que es absurdo bombardear a un convoy de refugiados que sencillamente trata de escapar a Polonia o a Rumanía, ¿no? ¿No os parece? No solamente que es absurdo, es que además es un crimen. Es un crimen De derecho internacional, es un crimen punible, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, es un crimen de guerra y por tanto todas las acciones que se llevan sobre la población civil no tienen ninguna justificación desde la perspectiva del derecho bélico. ¿Lo hacen por sadismo o lo hacen por técnica, digamos, sobreaterrorizar a una población ya aterrorizada? ¿Lo hacen...? Hombre, el factor, digamos, del terror, el terror psicológico es un arma fundamental en el curso de los conflictos armados, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, el atemorizar a la población civil puede ser una estrategia concebida ex professo por parte de los militares rusos. Yo tengo otro punto de vista no divergente, pero bueno, quizás complementario sobre eso. Y tiene que ver un poco con, vamos a ver, con la mentalidad del agresor en este caso, que es los rusos y Putin. Y entonces, Putin es un hombre que él vive en 1942, o sea, es un personaje postsoviético, no, es casi soviético. Él creció amamantado en las rodillas de Stalin, por así decirlo, y entonces su forma de pensar, actuar, proceder, talmente parece un dirigente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, pues las atrocidades en el frente oriental, que es precisamente donde estamos en este escenario, era la norma, no la excepción. Y entonces aquí la población civil se ponía siempre por delante, de escudo o de parapeto o a veces por simple dejadez, no se le dejaba salir y tal. Y bueno, eso hacía Stalin con su propio pueblo, pues imagínate que no hace ahora él, Putin, con otro pueblo al que considera, en este caso es un pueblo enemigo, los ucranianos. Pero mira, te voy a poner un ejemplo, la batalla de Stalingrado. Stalingrado era una ciudad de tamaño mediano grande, de 500.000 habitantes, y fue atacada por los alemanes, y Stalin sabía que iba a ser atacada y tal, y no permitió la evacuación de la población civil, los obligó a permanecer allí en aquellas ruinas, porque él decía que el ejército rojo lucharía mejor dentro de una ciudad viva, y los civiles de Stalingrado intentaban escapar hacia los alemanes, bueno, lo tenían crudo, porque los alemanes eran el enemigo, y si no, tenían que cruzar el Volga e ir al otro lado, los soldados rusos que estaban al otro lado del Volga les disparaban sobre su propia gente que intentaba cruzar, porque estaban desobedeciendo a las órdenes de Stalin. ¿Entiendes lo que te digo? Bueno, pero el psicologismo no me convence mucho. Bueno, pero... Que si Putin está loco... No está loco, no. Es sencillamente, él funciona con esos paradigmas de 1942 y con los paradigmas del partido, del régimen soviético. Las barbaridades son universales. Y esos paradigmas incluyen el desprecio a la vida humana, sin más, el desprecio a la vida humana de los soldados, de los civiles y del resto de la gente. A ver, José. Bueno, no me gusta esa hipótesis. No me convence, vamos. Bueno, creo que el tema es mucho más complejo y más complicado. Y, hombre, comparar a Putin con Stalin, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, José María. Ni pies ni cabeza. Son dos personas distintas. Fuerte, Pepe, sí, no digo que comparar Putin y a Stalin es una... bueno, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Son dos personajes diferentes y sobre todo dos tiempos diferentes y dos países diametralmente diferentes. Uno era una dictadura comunista, estalinista terrible y ahora, nos guste o no nos guste, Rusia es un país democrático, totalmente democrático porque las urnas le han votado a este señor. Nos guste o no nos guste el personaje, que eso es distinto, pero es un país democrático, completamente, repito 3 veces o 4, democrático. Ahora bien, estamos hablando de corredores humanitarios, de la tragedia de la población civil, de todo el mundo, efectivamente es terrible, de que hay un agresor y un hombre malo, que es Putin, y luego hay los buenos, que es los Estados Unidos, son los buenos siempre de la película, ¿verdad? Luego hablaremos más del asunto, si se me permite, ¿no? De quién es el bueno y el malo de las películas del Far West. El bueno es el que gana siempre, ¿no? Claro.
Claro, efectivamente. No, Javier, totalmente de acuerdo contigo. El que gana es el bueno. Churchill era un criminal de guerra y acabó siendo, bueno, ahí tenemos la estatua de él ante el Parlamento británico, y fue un criminal de guerra. Se le llamaban en los años 20 y 30 en Gran Bretaña el carnicero de Galípoli. Era un personaje siniestro. Pero bueno, y gracias a él tuvimos a Franco 40 años, dicho sea de paso, cosa que Truman no quería, pero Churchill impuso su criterio, apoyando a Franco. Pero eso es otro tema distinto. No vayamos tan atrás. Pero de repente yo creo que lo que nos hace falta es, después de condenar la agresión, por supuesto, a Ucrania, tenemos que ver otra cosa más importante a mi juicio, que es los orígenes. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son las causas de esta invasión que todos condenamos de Rusia a Ucrania? ¿Qué pasa? ¿Que un día Putin se levantó por la mañana, se volvió loco y dijo, vamos a mandar los tanques? ¿O es que hay cosas mucho más profundas, mucho más serias detrás que nos explican esta invasión? Yo lanzo esta idea sobre la mesa. ¿Cuáles fueron las causas de esta invasión? Bueno, yo siento disentir contigo, pero yo creo que Rusia es un país totalmente totalitario, valga la redundancia. Y repito mi argumento. Putin se crió ideológicamente en las rodillas de Stalin. Su abuelo era el cocinero personal de Lenin y Stalin, una persona de la mayor confianza. Su currículum es que ha sido director del KGB, o sea, ha sido educado en esos valores y en esa forma de proceder y actuar. Él no tiene ningún psicópata, por supuesto, no es loco para nada, porque eso sería disculparle y decir, bueno, pues como está loco y tal, no tiene responsabilidad. No, es un asesino, un producto de un régimen que sí, oficialmente murió, pero esa forma de hacer, de actuar, de proceder, de entender la vida, sea lo que sea, Putin, pervive. Tanto Putin o los mayores dictadores, Stalin, Hitler, etcétera, es un error típico de las películas que mandaban. O sea, tenían alrededor un montón de gente muy influyente. O sea, creer que Stalin hacía lo que le daba la gana o que Hitler hacía lo que le daba la gana es un disparate. Pero mira, yo vuelvo a decirte alrededor un montón de gente no muy está influyente. En los tiempos que estamos. Y Putin tiene menos capacidad, yo estoy bastante con Pepe, tiene bastante menos capacidad de dictat que los que estaba citando. Él está en la mente de la gente de 1942, cuando un dirigente podía ordenar, deportar poblaciones enteras, asesinatos en masa, enviar batallones enteros de hombres a la muerte si aquello valía para algo o sin valer para nada. Sencillamente es así. Insisto, no hay más que no manda él, que es absurdo pensar que un país de 150 millones de personas hay un paisano que manda. ¿Qué va a mandar? Bueno, hay montones de gente, intereses económicos, intereses militares, intereses sociales, incluso religiosos. Las decisiones siempre hay el líder, el que manda, el que oficialmente manda, pero las decisiones son corporativas siempre, son docenas de personas, instituciones, etcétera, las que influyen. ¿Y tú quiénes dices que son esos famosos oligarcas que todo el mundo habla de ellos, pero nadie les pone cara? No, ¿Quiénes son esos oligarcas? Y otra gente, mucha gente. No, pues entonces si no me das una respuesta clara... clara... una persona que eso, como decías tú, que se levanta por la mañana y dice, ahora han dado aquello. No, hombre, no. No, Javier, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que es interesante indagar en lo que planteaba Pepe, en relación con el tema de las causas profundas que obviamente explican los acontecimientos de Ucrania en la actualidad, ¿no? Porque efectivamente yo creo que se está vendiendo un mensaje un poco simplista, ingenuo, obviamente maniqueo, en el cual obviamente se retrata eso, el mal absoluto, por un lado, encarnado en Putin y en el ejército ruso, y después la bondad prácticamente pastoril, bucólica. Y claro, esos relatos siempre, por ser tan hechos con unos trazos tan sencillos, no responden a la realidad, que es mucho más compleja, es más grisácea, ¿no? Entonces, me parece que es oportuno a lo mejor retrotraernos tiempos atrás, hace por ejemplo 30 años. Tenemos aquí 3 programas acerca de eso, de los orígenes. Antes, un mes antes de que todo esto estallara, preveímos la guerra, preveímos más o menos los resultados, lo que está pasando ahora. Nos quedamos cortos en el número de muertos también. Eso fue así, tristemente. Había de todo tipo de opiniones, como insisto. En el programa aquel hubo quien dijo que no estallaba la guerra nunca. Bueno, pero yo dije que preveía que lo preveíamos. Javier, aquí tengo que confesar que también intervine en un programa de esa televisión donde a principios de febrero, donde yo también apostaba porque la guerra no tendría lugar y que Giroud, la que Juan no va a parir, Giroud sí va una vez más a afirmarse, ¿no? Bueno, por cierto, la guerra de Troya tuvo lugar. Claro. Bueno, pues en esas estaba yo. Yo creo que efectivamente volver 30 años atrás es interesante. Si lo habéis hecho ya en un programa, me disculpo porque no lo he visto,
pero en todo caso creo que es interesante porque obviamente explica muchas de las cosas que presiden, pues bueno, el actual entorno en el cual ha discurrido la crisis ucrania hasta el momento mismo del estallido de la guerra, y tienen que ver precisamente con el cerco a Rusia, que obviamente se instrumentó a partir de ese momento, y que yo creo que ha sido uno de los grandes errores. Si ahora desde luego podemos hablar de un error estratégico de Putin al desencadenar la guerra, también tenemos que hablar de los errores que le precedieron, en este caso por parte occidental, que contribuyeron a crear esa idea del asedio ruso, que ha obviamente posibilitado. Bueno, pero si dejar de decir algo a María, no, que no la dejamos hablar. Yo sí que estoy de acuerdo en que Putin, en cierta forma, siempre ha querido ser recordado, ¿no? Él en Rusia es como una figura, él se siente el padre de todos los rusos y... el alcalde de Jaén también quiere ser recordado y se siente el padre de todos los Putin quiere pasar a la historia y ser recordado muchísimos años después, o sea, él lo que quiere es el protagonismo absoluto, y yo lo que creo es el problema, yo personalmente, a mí mucha gente me decía, oye, ¿qué tal está tu familia? Yo decía, pues no sé, están bien. Yo no sabía que, o sea, yo estaba como que me parecía imposible que fuera a estallar una guerra o que fuera a pasar, ¿no?, algo tan grande como lo que sucedió. A mí me pilló totalmente desprevenida porque yo, sinceramente, ni yo ni nadie de mi entorno pensábamos que era, bueno, un poco estrategias, un poco del gato y el ratón, ¿no? Pues si Occidente me provoca un poco, pues yo hago esto un poco para decir, oye, mira, yo estoy aquí, mirar a ver si queréis esta guerra o no. Para nosotros en Ucrania siempre fue el problema de Ucrania es que estamos en el medio, no formamos parte, no tenemos como derecho a entrar en la Unión Europea porque Rusia siempre como que tira de nosotros, ¿no? Es como ni a Rusia ni a la Unión Europea. Entonces, la población de Ucrania, ¿qué futuro tiene? Porque si no formas parte de la Unión Europea, y yo hablo desde mi punto personal y vivencias personales, no puedes irte a estudiar a otro país, no puedes irte a trabajar a otro país, no puedes optar a lo que queremos, ¿no?, los seres humanos, que es mejorar tu estilo de vida, ¿no?, y poder darle a tu familia, ayudar a tu familia, etcétera. Entonces, no podemos entrar a la Unión Europea, pero tampoco podemos entrar en Rusia, porque Putin no lo permite, porque para Putin sería, ¿no?, tener Occidente delante de casa. Entonces, yo creo que lo que desencadenó todo esto fue que él se sintió tan acorralado que llegó a un punto en el que dijo, si yo no doy este paso, los voy a tener literalmente... Yo recuerdo que hace 4 años, 5 o 6, no recuerdo, Merkel propuso que Rusia entrase en la OTAN, claro. Y entrase en la Unión Europea. O sea que también esos son dibujos, ¿no? Y me parece, hay razones. ¿Por qué no? Hay razones. Hay otras antirrazones, ¿no? Contrarrazones. Pero también hay razones. O sea que no, tampoco hay esa separación aquí o allí. ¿Por qué? Por otra parte, le interesa entrar en la Unión Europea. Yo creo que a la Unión Europea le quedan 2 telediarios, pero bueno, eso es otra historia. No, sí, se me permite. Vais a entrar el día que y al día siguiente se derrumba. Lo que pasa que yo creo que para eso igual se ve desde siendo miembro de un país de la Unión Europea, pero cuando no se te abren muchísimas posibilidades, y es verdad, se te abren muchísimas posibilidades que de otra forma no tienes acceso a ellas. Entonces, para el pueblo, para Ucrania, es muy importante entrar, y hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, porque nosotros somos un país, de todos los que hay alrededor, de todos los de Europa del Este, que somos los más cercanos a Rusia. Yo, por ejemplo, yo hablo ruso. Claro. O sea, en la zona sur la gente habla más ruso que ucraniano, o nosotros nos sentimos, tenemos la misma cultura, la misma gastronomía, compartimos tantísimas cosas que para nosotros era impensable que nos fuera a invadir nunca Rusia, porque es que es literalmente que somos primos hermanos, o sea, es que... Entonces, claro, cuando todo esto estalla, yo creo que lo que Putin sí que no se imaginaba es la fuerza con la que se iba a defender Ucrania. Él pensaba que iba a entrar ahí y que la gente le iba a abrir el pasillo hasta aquí. Que yo te voy a comentar, es que Rusia ya os iba invadiendo hace 8 años ya. Cuando invadió, sí, en las zonas de Crimea, del Donbass. Está invadida, sí. Y esto es como si a nosotros, otro país, hace 8 años que nos ha invadido Galicia, parte de Murcia y parte de Alicante. Estamos en guerra con ese país. Y Ucrania ya está, el sentimiento antirruso, si no había, se desarrolló, y Ucrania ya estaba preparada para esta guerra. Y los rusos han llevado a la sorpresa de que los ucranianos estaban armados hasta los dientes, entrenados, adiestrados y esperándoles.
Luego ya vienen los errores estos tácticos, logísticos del ejército ruso, que eso ya es otra historia, ¿eh? Pero en Ucrania ya la estaban viendo venir. Y Putin fue muy transparente, no engañó a nadie, dijo voy a atacar y atacó. Y aquí nadie nos lo quisimos creer. Bueno, yo me lo creí desde el primer día. Y los americanos se lo creyeron desde el primer día. Los americanos llevan esperando esta guerra, porque ellos llevan armando, adiestrando, equipando a los ucranianos para lo que están haciendo ahora, para hacer una guerra de guerrillas que les está saliendo bien, ¿vale? Entonces, yo aquí, ahora hay mucha gente que se hace cruces, que busca raíces profundas y tal. No, raíces profundas no. Putin dijo que quería entrar. Él puso unas condiciones, Occidente se hizo un poco el tonto y tal. Él, cuando vio el momento que creyó oportuno, ha entrado. Unos dicen, bueno, es que está respaldado por los chinos, o los chinos no financian exactamente, pero le respaldan. Y entonces, cuando los chinos le han dado luz verde, le ha entrado. Yo creo, no me parece mal esa teoría. Sí, bueno. Yo creo que José María vuelve al tema de hoy, pero yo creo que ya hay que ir atrás, como decía muy bien antes Javier, hay que ir atrás, ¿no? Y hay que, tú mismo lo acabas de decir hace un momento, que sois pueblos hermanos. Claro, no nos olvidemos que Ucrania, o la Ucraína... Pero perdona, ¿tú te acuerdas del Holodomor? Los ucranianos se acuerdan del Holodomor. Ya. Es que, pero es que 7 millones de muertos. Bueno, vale, adelante, sí, perdona que te he interrumpido. Sí. Exacto, bien, entonces yo a ti no trago. Aunque me gustaría hacerlo 20 veces. Hay una cuestión clave, ¿no?, a mi juicio. Gastronomía, cultura, idioma, etcétera, etcétera. Claro, porque no nos olvidemos que Ucrania fue durante 337 años parte del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética. Solo lleva de independencia 30 años y antes fue desde 1259 parte del Gran Ducado de Lituania y desde 1569 parte del Reino de Polonia y Lituania. Y gracias a un cosaco, no a un ucraniano, que un otomán cosaco, que se sublevó y que en 1654 pidió ayuda al Imperio Ruso. Los rusos entraron a ayudar a los cosacos de Ucrania y echaron por fin a los polacos. Ellos eran, ¿cómo se llama?, de religión, gracias, eran ortodoxos, los polacos eran católicos, se llevaban a matar y por fin los rusos ayudaron a Ucrania a echar a los polacos de su territorio. Ucrania salió del reino de Polonia y entró en el reino, el imperio zarista. Y entonces llevan 30 años de independencia. Nunca fue Ucrania independiente en toda la historia de la humanidad, nunca, porque antes eran principados autónomos, desde la Edad Media, que no formaban un estado propio, eran reinos de taifas, diríamos, para entendernos, ¿no? Y cuando consiguieron ser independientes independientes de Polonia, fue para ingresar en el reino, en el imperio ruso. Pero voy más porque el tema... Eso lo sabe Putin. Exacto, claro. ¿Cómo lo vas Obviamente. a hacer? Por supuesto. Claro, por eso, entonces, ¿por qué aún así? Pero oíte más. ¿Qué pasó cuando no sé qué fecha, 24 de agosto del 91, la Rada Suprema de la República Socialista Soviética de Ucrania dictaminó que se hacían independientes? Hay un texto, y tú como jurista lo sabrás mejor que yo, que es fantástico, porque la Rada Suprema, es decir, el Parlamento de Ucrania, firmó un texto que es antológico. Dice que nos hacemos independientes invocando nada menos que, dice textual, el derecho de autodeterminación contemplado en la Carta de Naciones Unidas. Punto. Yo me pregunto, ¿qué es? ¿Que era una colonia Ucrania? Porque, según tengo entendido, y Javier me corrige, el derecho de autodeterminación solo se contempla para las colonias, el Sáhara Occidental, por ejemplo. Eso mismo lo están diciendo los catalanes, ese argumento. Claro, pero es que es una falacia. Es un argumento que carece de fundamento jurídico. Claro, es un constructo político que trata apelan a una cosa que no existe, que es mentira. Claro. Es decir, por ejemplo, la isla de Guam, que nos robaron los norteamericanos a nosotros en 1898, sigue siendo una colonia. Y que está aprobada por Naciones Unidas, uno de los 10 colonias que tienen que autodeterminación. Los territorios no autónomos que efectivamente son examinados periódicamente por la Asamblea General. Exacto. Entonces, claro, si vamos para atrás, nos encontramos con muchas cuestiones muy interesantes, como por ejemplo esta que acabo de comentar, y más que luego diré. Pero, Putin, ¿por qué ataca? Esa es la cuestión. Pues muy sencillo, porque tal y como estamos haciendo ahora, va al fracaso
absoluto. Total, completo, total. No digo ya al militar, que yo el militar me parece que no, que va a ganar claramente. Que le cueste 3 días o le cueste 30 días. No, pero es un casi, fracaso. Pero el fracaso. Incluso militar, es un fracaso. Porque él dijo que iba a tardar una Sí, semana. iba a ser una gran relámpago y no. Pero en lo vez de ha una sido. semana tardas 4. Y relámpago, nada. Pero aquí, De como los Bill Gates, políticos, nada. dirán que ya desde el principio dijo que iba a tardar 4. Ya. La cuestión es Pero- que se aísla internacionalmente pero absolutamente. hay una cuestión- Y es dramático para Rusia eso. Claro, clave. Bueno, respecto Javier, al aislamiento internacional, yo creo que también habría que poner un poco los puntos sobre las sillas, ¿no? A ver. Porque concretamente la semana pasada, ya 10 días, se reunió la Asamblea General de las Naciones Unidas para votar precisamente un texto, la famosa resolución de condena a Ucrania, que tuvo que sacar adelante ante el veto planteado en el Consejo de Seguridad. Y bueno, fue significativo advertir que si había una serie de estados, ciertamente muy numerosos, el grueso de la comunidad internacional, que apoyaban obviamente la condena, sin embargo hubo una serie de estados que se abstuvieron, otros muy pocos que digamos, votaron en contra, y hubo también una serie de estados, curiosamente, que se ausentaron de la reunión. 11. A mí Once. me gustaría saber, por ejemplo, por qué Marruecos Por ejemplo. no participó en la reunión. Por ejemplo. Es una cosa llamativa. ¿Por qué Marruecos no participó en la Encima un reunión? aliado de Estados Unidos totalmente, ¿no? Indiscutible, ¿no? Indiscutible, Pero ¿no? qué casualidad que no asistiera a la reunión. Y después, en cuanto a las abstenciones, hombre, no son cosa menor. Se abstiene la República por China, se abstiene la India, se abstiene Pakistán, se abstiene Sudáfrica. Estamos hablando de Países potentes. pesos pesados Claro. en la escena Los internacional. BRIC, que se Una- decía. una Por cosa- eso. una cosa te voy a dar la razón. Entonces es curioso que vamos, ese sólido Sí. bloque que condena, en realidad se reconduce a los estados occidentales. Si hacemos porcentajes, votaron a favor de la condena el 70% de los países del mundo. No el 100% ni el 90%, el 70% de los 193 reconocidos votaron a favor, solo 141. Que una cosa te voy a dar la razón, que Sí, 50 estados, por tanto, que no se pronunciaron. de Exacto. esos países que has dicho que tienen peso, China es el que tiene más peso específico. Y China, desde mi punto de vista, no tengo tampoco pruebas fehacientes para demostrarlo, pero está detrás de Putin y es el país que le va a ayudar, está ayudando a soportar el rigor de las sanciones. Las sanciones occidentales son duras, pero Putin las va a sobrellevar gracias al respaldo que China le da. Y digo más. Yo creo que hasta la fecha de la invasión pudo ser consensuada con los chinos. Había por ahí una teoría que me parecía peregrina al principio, que decían, Putin va a esperar a que acaben los Juegos de Pekín para no deslucir los Juegos de Pekín. Pues así fue, en cuanto acabaron los Juegos de Pekín entró. Aquí hablamos y decíamos, es que ahora está en la Rasputitsa, al barro y tal, no puede atacar por culpa de eso. Y yo decía, yo creo que los rusos viven en ese mundo desde hace 500 años, conocen su terreno, tendrán medios para superar esa eventualidad. Bueno, pues nada, con barro y todo han atacado y creyó que ese era el momento. Pero yo creo que están los Yo, si me chinos, permites, los chinos yo no detrás. veo esa comunión tan profunda. Y es cierto No que es- hay muchos documentos, hay una declaración todavía conjunta del 4 de febrero chino-rusa que claramente establece una serie de... Pero siempre se ha llamado la atención acerca del hecho de que se omite A ver, no es una, toda a ver, referencia no, a a ver, la crisis no, ucraniana. no es una Por alianza, tanto, no es un eje si no militar, es- es si no es- un respaldo. O sea, la cuestión no es esa, la cuestión que si un comerciante, tenía que haber un comerciante aquí en esta, si un comerciante, la mitad de sus clientes de un día para otro se dan de baja, lo arruinan. Dice, no, pero es que le queda la otra mitad, ya. Como si te y luego arrancan un brazo. y te luego, queda el otro brazo, mira, ya, y pero otra ¿cómo cosa, quedaste? Otra Sí, pero eso también es un mensaje de doble dirección. Bueno, sí, vale, sí. Vale obviamente para Rusia, pero vale también para pero Europa, ¿no? pero- que nos estamos tomando, No, digamos, Europa las es- medidas es- de carácter económico Europa creo que es- un poco a la ligera, ¿no? Europa es víctima seguro de esto, segurísimo. Totalmente. víctima, Somos segurísimo. los más perjudicados Los más de la perjudicados, historia. sí, sí. Europa, como siempre. Mientras, por cierto, Gran Bretaña, que ya no está en la Unión Europea, y Estados Unidos se están frotando Sin las duda, manos. sin Son duda. los grandes beneficiarios, como siempre, de lo que quieren que es hundir a Rusia, por supuesto, pero si pueden hundir a Europa de paso, mucho mejor. Sobre todo a Porque Alemania. Estados Unidos lleva desde hace 40 años diciendo, Unión Europea, ¿cómo podré destruirlos? Porque les perjudica a nivel Bueno, económico totalmente. Vamos a hacer una pausa para publicidad y volvemos ahora. Hasta ahora mismo. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Estábamos con que Estados Unidos se la tiene jurada a Europa. Bueno, hay una cuestión clave que antes salió un poquitín, pero lo dejamos ahí, ¿no? Quizá no.
por otros temas. Pero una cosa que yo también quiero volver a insistir con el tema de las causas. Vamos a ver. Yo creo que no hay que olvidarnos de lo que pasó hace 4 meses. Parece que fue hace 4 años, no, fue hace 4 meses, finales de noviembre. Unos barbudos malolientes con 4 metralletas echaron al ejército, al todopoderoso ejército de Estados Unidos de Afganistán. Estados Unidos salió a finales de noviembre con las patas, perdón, con el rabo entre las patas, de una forma vergonzosa, como había ocurrido en Vietnam muchos años antes. Igual, de forma vergonzosa, escapándose, bueno, de una forma vergonzosa. Estados Unidos quedó en el mayor de las vergüenzas internacionales. A partir de ese momento, el señor Biden empezó a bajar en las encuestas de su propio país de forma alarmante. Estaba con el 20% del voto popular, en la más pura casi miseria. Y de repente dijo, ¿cómo voy a recuperar el voto popular? Una nueva guerra, de los cuales ellos son especialistas en organizar guerras. Luego quiero hablar de otras cosas también, de más guerras de los Estados Unidos. Esta guerra la inició Putin, no la inició Biden. No, pero resulta que la provocación fue del señor Biden, no nos olvidemos. Estuvo pinchando a Zelensky para decir, ala, vente a la OTAN, entra en la OTAN, que te damos todo lo que tú quieras, venga, vente a la OTAN. Zelensky dudaba, déjame seguir, por favor, déjame seguir, por favor, José María, adelante, que a ti no te interrumpo, por favor. Entonces estuvo pinchando enero y febrero, y Putin dijo, Ucrania no entra en la OTAN, porque no estoy dispuesto a que la OTAN me ponga los misiles a 3 minutos de Moscú. Habría que recordar por qué pasó en el año 61 lo que pasó en Cuba. Cuando la Unión Soviética llevó los misiles a Cuba, dijo Kennedy, ni hablar, 24 horas, fueron 48, para retirar los misiles. Y Khrushchev dijo, vale, y retiró los misiles. Entonces, ¿qué pasa? Llegaron a Cuba los misiles. Yo cada día sospecho más que lo que mandaron eran de una cosa de cartón piedra. Pues puede ser, entonces más a mi favor. Llegó ningún misil entonces, los Cuba, Estados Unidos son unos... Era un farol. No quiero decir palabras gruesas, aunque las pienso, que fue todo un montaje para echar a los soviéticos si es que no se habían ni siquiera llevado. Entonces ahora dijo Putin, no. Vosotros aquí no me planteéis los misiles a 3 minutos de la frontera, 3 minutos de la ciudad de Moscú. Y dijo, y en cambio Zelensky no va a decir, bien, vale, pues no voy a entrar en la OTAN. Dijo, sí, bueno, yo voy a pensar, yo voy a entrar en la OTAN. Dijo Putin, pues se acabó. Y entonces entró en Ucrania para evitar que los misiles apunten a 3 minutos de la ciudad de Moscú. Bueno, así de sencillo. Es así de sencillo. ¿Por qué Zelensky tiene que hacer caso a lo que Putin le mande? Ucrania es un país soberano. Ucrania es un país soberano. Si Ucrania decide entramos en la OTAN y se acabó. ¿Pero qué dices? Bueno, lo digo, lo estoy diciendo, no lo digo, lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. Ucrania es un país soberano. Él tiene todo el derecho a llamar a la puerta de la OTAN. La OTAN ya verá si le deja entrar o no. La OTAN de momento no le dejó entrar. Si la OTAN no hubiera querido dejar entrar, yo lo hubiera dejado entrar hace 6 años, o 7, o 6, o 5. Y no le dejaron entrar en el momento. Entonces. Bueno, pero es que no le ha dejado entrar. Pero Ucrania tiene el derecho, es un país soberano. Es que aquí subyace. No, es que lo estáis diciendo claramente, que hay países de primera, de segunda y de tercera. Y los países de segunda... Claro que los hay. Bueno, pero tú eres profesor de Derecho Internacional. Eso hay que admitirlo. Eso lo sabe. Pero vamos a ver. ¿Y hay que tragar con eso? Bueno, hay que tragar con eso. Hay que ricos y pobres. Orwell en este caso describió muy bien en Rebelión en la Granja. Claro. O sea, vosotros sois animales que creéis que hay países que no merecen ser tratados igual que otros. No, porque existen los 5 miembros permanentes del Consejo de de Seguridad. Pues por eso la Unión es un organismo muerto. Es un organismo muerto, ya nació muerto y ahora está enterrado. Porque la ONU no está teniendo ningún papel ahora. Se habla en Ucrania. Neira, estaba hablando yo, ¿no? Adelante. Bueno, jolín, es que... Yo tengo el privilegio como Putin de quitar la palabra y darla. Bueno, nada, pues venga. No, tienes es una broma, es una señorita y tendría que... No, eso sí. No, adelante. Sigue tú. No sé, ya no sé qué está diciendo, Bueno, que ella merece en darle voz Ucrania, tú los conoces, familia, amigos, se habla de estas cosas, os hablaba de que si la OTAN sí, la OTAN no, es un tema que no existía entre el común de la población. No, es un tema que estaba claro, estaba en boca de todo el mundo, que precisamente Estados Unidos, que lo que quería era llevar armamento militar para tener Ucrania
¿no? Está al lado de Rusia, entonces era lo mejor que le podía pasar a Estados Unidos era como ir dejando ahí los almacenitos para ir guardando sus armas, para, oye, por si hay alguna oportunidad, ¿no? Pues de tener algún tipo de, no sé si guerra, no sé si querrían llegar a tener una guerra con Rusia, eso yo ya no tengo ni idea, pero sí que está claro que una de las cosas que se habla es de que Estados Unidos fue el instigador, porque lo que empezó es precisamente lo que decían. Estaba pinchando a Putin y Putin pues estalló. Al final está claro que por X y por Y el damnificado es Ucrania. Quisiera entrar en la OTAN, no quisiera entrar en la OTAN, por desgracia nos tocó estar en ese territorio, ¿no? En esa posición geográfica y no tenemos ni voz ni voto ni para una cosa ni para otra. Entonces nuestra condena es estar entre Rusia y Europa. De todos modos, yo el argumento de los misiles que se está manejando aquí lo matizaría. Porque misiles hay o puede haber en las repúblicas bálticas, y esas sí que están encima. Oye, y hay o puede haber en Turquía, no sé si hay o no, pero pues por eso tampoco sería que hubiese misiles en Ucrania, no sería. Es más, los misiles es como todo. Se habla de los misiles, pero hoy día hay misiles y misiles, como los países y países. Ahora, por lo visto, se habla mucho de que hay unos misiles hipersónicos que los tiene Rusia y China y que no los tiene Estados Unidos. No sé si será también propaganda del grupo militar, los ocho. para incrementar. O sea que también misiles, esos misiles hipersónicos, no sé si son 6 Mach o lo que van a una velocidad. Eso ya los 3 minutos lanzados desde España también son 3 minutos a Moscú. Sí. Para que nadie se le ocurre decir que lo que Putin busca es recuperar el estatus perdido por Rusia al caer la URSS. Él echa de menos aquel viejo sistema de bloques bipolar, en que su esfera de poder llegaba hasta Berlín. ¿O no? Pero dime, no me digas que no. Los deseos, yo también me gustaría que España tuviera el imperio de Felipe II. Precisamente, entonces él ahora quiere dar pasos para recuperar ese viejo estatus. Y entonces amenaza a Polonia, amenaza a Ucrania. Polonia, perdón, acabas de decir Polonia. Polonia vive también bajo... amenaza a Polonia. Y a Suecia, vamos a ver. Entró poco a España también, cada poco los aviones rusos efectúan vuelos amedrentando a Suecia. Y Suecia ahora está inclinada a entrar en la OTAN precisamente por eso. Perdona, ¿y qué hace? Y voy a interrumpirte yo ahora. ¿Y qué hacen los 4 aviones que tiene España en Estonia, Lituania, pues hacen dar cobertura a las repúblicas bálticas, porque son países débiles y sin ejército. Claro, que y entonces estamos provocando en la a Rusia, por favor. Nosotros con 4 aviones, hombre, Girón, no me hagas reír. Con nosotros con 4 aviones vamos a provocar a Rusia. ¿En qué cabeza come? No me estás interrumpiendo. Es que estás diciendo cosas que están fuera de lugar. Y Bulgaria. ¿Qué hace ahí España? Vamos a ver, hombre, estamos en la OTAN y tenemos que comprometernos con ella. ¿Cómo nosotros vamos José María, por favor. Y tú catedrático. Claro, entonces, con más razón, cosas razonables y tú no. Vamos a ver, tiene más delito lo tuyo, que no ves las cosas. Hace unos años salió en los periódicos, hace 3, 4, 5 años, 6. En algún periódico que no cito, que había un avión ruso que venía aquí por el Cantábrico de frente a España, y además ponían en el meridiano de Gijón, decían. O sea, que venía un avión ruso de frente a Gijón, fue interceptado. O sea, que esas historias también de los aviones son permanentes, pero no de ahora, de hace 50 años también, siempre. Esas cosas se hacen Marruecos con España y España con Marruecos, seguramente estamos también constantemente con esas cosas. Que si entró en ¿cómo se dice? En el espacio aéreo, no entró, que si fue un error, no es que el aparato se equivocó. A mí eso tampoco me choca mucho, esas, digamos, provocaciones. No sé si vamos a dejarnos de aviones, si nos parece. Y vamos a la tierra, vamos a aterrizar. Vamos un poco atrás, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Porque antes ha salido el tema aquí, quedó ahí también un poco soslayado. ¿Qué pasó en el año 14? Creo que fue el 22 de febrero. Una cosa que se llamó el Maidán, ¿no? Que para unos fue una revolución de terciopelo y para otros fue un golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido por el pueblo, con el 52% del pueblo ucraniano. Y lo echaron. ¿Quién estaba detrás de esa supuesta revolución, esa casi primavera árabe que coincidió más o menos con el tiempo? Es la misma historia. Claro, la misma historia. Entonces, no nos olvidemos que resulta que los 2 partidos que fueron los que organizaron, llevaron a cabo, fueron adelante con el tema, eran 2 partidos, uno nazi y otro fascista,
uno con diputados en el Parlamento. ¿Qué pasa? ¿Tú no lees la prensa española? La leo toda. Ah, pues parece que no la lo has española y la leído. extranjera. Porque fue pero ya que, vamos a ver, por favor, es que perdóname, tú déjame compartes hablar, los argumentos no de me Putin. Es que interrumpas. cuando te oigo decir que los ucranianos son nazis... Perdón, no he dicho eso. He dicho que un partido que se llama Servi Sector es un partido nazi reconocido por toda la prensa internacional, que fueron los que organizaron el Maidán. Y al lado de ese señor, de ese partido, estaba el Partido Nacionalsocialista, que después cambió, sí, Nacionalsocialista, nazi, que después cambió el nombre a Svoboda, Libertad. Cuando dijeron, no, no te puedes llamar nacionalsocialista, pues son los nazis. Eso parece que tú lo buen asesor de imagen. bueno, perdona, tú lo desconoces. Por el medio. No los conozco. Entonces, Conozco la historia de Stepan Bandera. No hablo de los ucranianos, hablo de dos partidos. Sí. Uno de ellos tenía 10.000 militantes y otro 5.000 y pico, que fueron los que organizaron el Maidán. Bueno, ¿y qué tienen que ver esos partidos? ¿Qué tienen que ver esos partidos con ¿Qué tienen que ver esos partidos con el gobierno de pero puedo seguir hablando. A mí me cuentas cosas del Maidán y ahora mandas a Zelensky. No, es que me interrumpiste tú ahora mismo. Entonces me interpelaste, pero no me dejas contestar. Es que si me interpelas yo tengo derecho a hablar. Como el voceo, yo bueno, a ver, que digan ahí de quién habla. Bien, pues entonces voy a seguir. Y echaron al señor Kurachenko. Y resulta que entonces, al mes siguiente, ¿sabes? Al mes siguiente, 18 de marzo, la gente de Crimea llamó a Rusia para unirse con Rusia. No, está en la prensa, José María, no vamos a poner cara rara. Que esté en la prensa no es argumento. Bueno, bien, no es argumento, es lo que uno lee. Y entonces Rusia efectivamente anexionó... Qué pena, fue a salvar a los pobres... Vamos a ver, Girón, tú me interpelas. ¿Puedo seguir? No lo sé, pues creo que no, porque si me interpelas, y no me dejas contestar. Pues no espera un momentín. A ver, yo creo que, bueno, tenéis vuestras razones y no las discuto, pero que no deberíamos entrar en la vía de buenos y malos, porque claro, es buenos y malos, la moral ya se sabe. Tienes toda la razón. Claro. A ver si puedo seguir a acabar mi argumento. Eso fue el 18 de marzo, pero el 11 de mayo, los habitantes de Lugansk y de Donetsk hicieron un referéndum, el gobierno se hizo un referéndum, y en esas dos regiones, en esas dos comarcas, resulta que en una el 92% y en otra el 96% votaron a favor de la independencia de Ucrania. Curiosamente, Estados Unidos o la Unión Europea no los reconoció, dijo que eso era algo que no lo reconocía la independencia de Ucrania. Pero qué curioso que unos pocos años antes, Kosovo se independizó de Serbia y entonces Estados Unidos, la Unión Europea dijo, sí, muy bien. Es decir, la política de doble rasero. A Kosovo se le permite la independencia, pero a Donetsk y Lugansk no. Pero es que es ítem más. Resulta que en mayo del 10, es decir, 4 años antes de la independencia de Donetsk y Lugansk, el Tribunal Internacional de la Haya, que me corrija, aceptó la independencia de Kosovo. Y 4 años después dijo, no, Donetsk y Lugansk no. Hombre, por favor, o todos o ninguno. A ver, vamos a romper este... Sí, la cuestión de Kosovo, desde luego, no es una cuestión menor, porque además, de hecho, en su momento, y estamos hablando de hace 15 años, realmente Putin, que ya estaba en el poder, dijo que esa cuestión era clave. Y dijo que precisamente Occidente se iba a acordar precisamente de lo que había hecho en Kosovo. No es, desde luego, una cuestión baladí. A partir de ese momento, por decirlo así, Putin puso el contador en marcha y dijo, a partir de ese momento... Que España no reconoce a Kosovo. España no reconoce. Como sabemos muy bien, hay obviamente razones, yo creo que poderosas desde la perspectiva de la política española. Obviamente no dará al secesionismo, que al fin y al cabo es lo que está detrás de Kosovo, ¿no? Una vía, digamos, secesionista que efectivamente ha sido, en último término, prohijada por la Corte Internacional de Justicia en una decisión, en el famoso dictamen del año 2010, que no es, desde luego, en absoluto un dictamen modélico, ¿no? Porque precisamente ha dado por buenas muchas cosas que desde la perspectiva jurídico internacional no son aceptables, ¿no? Bueno, y en ese escenario que pintáis, contradictorio, pero resulta que Putin, las ventajas que había tenido en Donbass y en Crimea, las tira por la borda ahora con esta invasión fallida. Bueno, yo por eso, antes lo comentaba, si me permites, yo por eso decía en su momento que desde la perspectiva de lo razonable, o sea, de lo que uno espera conseguir precisamente como una jugada al margen ya de la legalidad o y la legalidad de la misma, yo creo que por eso se puede hablar de un error estratégico. Yo creo que obviamente
un exceso a lo mejor de confianza, por ejemplo, en una Blitzkrieg, en una guerra relámpago que podría permitir que llegara a Kiev en 2 días, derrocar al gobierno y, bueno, sustituir, como hicieron los americanos a través de la estrategia del Euromaidán, sustituir al gobierno ucranio y poner uno, desde luego, más complaciente con Moscú. Desde luego, esa baza se ha revelado totalmente fallida, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, entran los interrogantes, efectivamente. ¿Qué alternativa, qué plan B tiene obviamente Rusia, si es que lo tiene realmente, para el caso de que estos objetivos no se consigan? Y ahí es donde realmente yo sigo diciendo que, bueno, para mí es una auténtica incógnita, porque como no asumo la razonabilidad del primer curso de acción, no sé realmente si es alternativa. Y por otra parte, disiento de ese apoyo firme de la República Popular China. Yo creo que, como se estaba más ahora viendo, la República Popular China estaba esperando su momento, o ya se habla de la posible mediación de China. El propio alto representante de la Unión para la política exterior, Josep Borrell, hablaba la semana pasada de la conveniencia de que China precisamente asumiera el rol de mediadora. Todo esto, por lo tanto, pone de relieve que China está jugando sus propias bazas. Hasta que deje de interesarle. No es un apoyo incondicional y absoluto. Ellos, hasta un tiempo determinado, creen que ese apoyo tiene su guión. Por supuesto. Sí. Y en ese guión, para eso son chinos, y una lógica confuciana. Ellos tienen un tiempo más largo. Y entonces puede interesarles un conflicto como este, que está desgastando a partes casi iguales a Rusia y a Occidente. Y así, mientras Rusia y Occidente se desgasten, China prevalecerá. Eso es mi punto de vista también. Bueno, se llaman el imperio del medio. Llevan 500 años esperando esto, 600 años. No. A ver, pero mira, ¿qué esperaba Stalin al empezar la Segunda Guerra Mundial? No, estamos ahora, olvídate de ¿Qué esperaba Stalin al empezar la Segunda Guerra Mundial? Que Hitler y los occidentales se desgastaran como en 1914. Por eso Stalin se sorprendió tanto cuando la guerra relámpago de Hitler fulminó Francia. Pero su sueño, ¿qué era? Que, bueno, yo tengo este pacto de no agresión con Hitler, ahora Hitler va a invadir Francia, se va a desangrar 4 años en Francia como en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra intervendrá, el Imperio Británico se vendrá abajo y tal, y luego ¿quién quedará aquí de dueño de Europa al menos? La Unión Soviética, ¿sí o no? Bueno, pero claro, luego es que luego la guerra tiene unos avatares que nadie prevé. Después la primera, la segunda y esta que la de ahora. Estrategas María. Ya, que no le dejamos ¿Qué decir dice nada. la comunidad ucraniana que está aquí en España, que tú conoces, amigos tuyos, familiares? ¿Cómo están viviendo de tu testimonio directo? Porque bueno, está claro que al final para el resto del mundo son, ¿no? Es todo historia, derecho, economía, cada uno elige en lo que se quiere centrar, lo que le interesa, y al final estamos hablando, ¿no? Aquí ahora mismo sobre libros, información y demás, pero para nosotros al final, aparte de todo lo que pueda tener detrás de ideologías, de si Putin quiere reinstaurar la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Putin y demás? Para nosotros, al final, todo eso ahora mismo no importa, porque lo que nos importa es que nuestras familias están ahí, que nuestros abuelos, tíos, hermanos, hijos, primos, amigos, profesores, todas las personas que conocemos. Los primeros días para mí, yo estuve en shock, literalmente estuve en shock, como que no asimilaba, no podía hablar, no podía comer, no podía hacer absolutamente nada, porque estaba en shock, porque yo, gracias o por desgracia a las redes sociales, que yo creo que también se está librando bastante una guerra un poco paralela, ¿no? de gente pues quizá más joven, o para que al final todo el mundo tiene acceso a ver lo que está pasando y cada uno elige la información que quiere ver también. Veías todas esas imágenes de un coche, ¿no? Pasando por la ciudad y que le cayera una bomba y que literalmente destrozara toda la Plaza de la Libertad en Kharkiv. Son imágenes tan duras y lo único que haces es imaginarte, ¿no? ¿Qué pasa si mi abuela está en su casa y le cae, ¿no? Eso. Entonces, para nosotros, al final, yo creo que cuando pase toda esta guerra podemos tener una ideología u otra, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ahora mismo, obviamente, no estamos en ese punto de poder pensar o poder debatir este tipo de cosas. Nosotros lo que queremos es ayudar en todo lo posible, hacer el voluntariado, reunir todo el material posible, que lo sacamos cada semana, salen varios camiones, porque ahora mismo lo más importante son las medicinas, la comida, ¿no? Y para nosotros ahora mismo eso es lo más importante.
que saber que nuestra familia va a estar bien y la acogida. La acogida, sí, la verdad es que es increíble porque cada vez que estás en un punto de recogida, ¿no?, de alimentos y de donaciones, viene gente, españoles por supuesto, te vienen a traer cosas, oye, me quiero quedar a ayudarte, pues se queda media hora, una hora, cada uno lo que pueda, cada uno aporta, todos los días, ¿no?, toda la gente que conozco, gente con la que quizá tú nos llevas sin estar en contacto muchísimo tiempo, ¿no?, saben de dónde eres y te preguntan, ¿y qué tal están tus abuelos?, ¿qué tal están? Para nosotros al final es muy difícil, ¿no?, el saber qué está pasando todo eso en tu país, con tu gente y con tu familia, y no poder ayudar de ninguna forma, porque te sientes un poco, ¿no?, te sientes un poco como, estás como traicionando un poco el por qué el resto está sufriendo mientras tú te puedes ir a tomar un café. Entonces es muy difícil ahora mismo, precisamente ahora, entonces estamos intentando hacer todo lo posible para poder ayudar, y la verdad es que por lo menos estamos muy agradecidos de que Rusia nos haya salido tan rápido ¿no? Porque yo estoy segura de que Putin pensó que iba a ser que le iban a abrir el pasillo y que iba a ser, hola, estoy aquí, gracias señor Putin por ¿no?, coger el relevo de Ucrania, y al final no es así, porque la gente ya está cansada en Ucrania, simplemente la gente está cansada de ser los monigotes de Occidente, de Rusia, están cansados, y después de todos los años de pandemia que fueron muy duros para todo el mundo, que llegue esto, por eso la gente está como tan sorprendida del pueblo ruso, ¿no?, del pueblo ucraniano, en el sentido de que salen las madres, ¿no?, haciendo cócteles molotov con sus hijos, no sé qué, y la gente no sé, pero es porque simplemente el pueblo ucraniano está cansado. Está cansado de sufrir y está cansado de... la gente quiere trabajar, quiere poder mantener a su familia, quiere que sus hijos puedan estudiar, puedan tener mejor vida que ellos, y ya está. Para todos, ¿qué os parece los medios, como en español, los españoles, que es los que vemos más? ¿Os parece bien, mal, regular, objetivos, parciales, sí. melodramáticos, solo melodramáticos, quiero decir? A mi juicio, esencial lo que acabas de plantear, esencial, porque según creo, todas las constituciones de los 27 países de la Unión Europea y de Estados Unidos, por supuesto, recogen como principios casi sagrados, ¿no? Desde 1789, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. La libertad de guillotina. También. Y resulta que la Unión Europea, el día 2 de marzo, ha prohibido la difusión de unos canales rusos y dos periódicos digitales muy famosos, Russia Today y Sputnik, que desde el día 2 de marzo no se pueden ver en Europa. Es decir, que esa libertad de prensa que se reconoce en la Constitución se han olvidado de ella, para no hablar groseramente. Se han olvidado de ella. Es decir, que estamos caminando hacia un Estado totalitario, autoritario, donde la CNN y la BBC son buenos, pero Russia Today y Sputnik son malos. Bien, y eso es lo que enlazo con lo que acaba de decir el señor Borrell, precisamente ayer, diciendo que había que conseguir que Europa prevaleciese los principios liberales. Pero hombre, señor Borrell, si usted ha dado la orden de censurar a la prensa rusa, y eso es liberalismo, hombre, por favor. Pepe, me avisan que se nos acaba el tiempo, así que para despedir yo quisiera que María dijese algo, lo que quieras, como despedida del programa. Lo que quiera. Que digas lo que estimes oportuno. Yo sinceramente sí que agradezco que sí que no que se censure, ¿no? Que no se puedan ver esos canales rusos, sino simplemente porque ellos no dicen la verdad, en el sentido de que ellos tienen un guión. Sí, ¿no? No, yo lo que me refiero es, ellos tienen un guión y ellos tienen que decir, o sea, si hay un decreto en el que está prohibido decir la palabra guerra, si está, que están matando a ucranianos, que esto no, que es una liberación, pues a mí me parece lógico que no les dejen expresar, porque no es su opinión, ellos no están expresando su opinión, están expresando lo que les están diciendo que tienen que decir. Yo sí que agradezco... yo sí que agradezco toda la información, ¿no? Porque al final hay muchísima información. Si sabes buscar la información, la puedes encontrar.
de la forma que tú quieres y saber lo que dicen los rusos, los ucranianos, los occidentales y demás. Hasta aquí llegamos, amigos, se nos acaba el tiempo, despedimos, gracias por estar ahí, y esta televisión no está censurada, eso se acaba de ver aquí de una forma abrumadoramente clara. Buenas noches y hasta el próximo miércoles.